Despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Himno 161. Despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor, inmenso amor, amor sin fin, que quiso Dios mostrar, buscando al pobre pecador, dispuesto a perdonar. Despiértate mi corazón y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Amor que quiso quebrantar a Cristo en mi lugar. Amor que quiso en dura cruz su sangre derramar. Amor que busca hasta encontrar al pobre pecador. Amor divino, amor sin par, amor de Salvador. Despiértate mi corazón y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Comprado a precio tan real, la sangre del Señor, donde hallaré con qué pagar tal gracia, tal amor, si su bondad excede aún, dignándose también tenerme a mí cercano así, siempre jamás. Amén. Despiértate mi corazón y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Bien, ¿están despiertos? Vamos a leer entonces otra vez en el Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo número 9. Evangelio de Marcos, capítulo número 9, y vamos a leer a partir del versículo 30. Marcos 9, 30. Dice la palabra del Señor: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hasta ahí por el momento. Es la segunda oportunidad que el Señor les declara que va a entregar su vida. Ellos caminan por Galilea. El Señor estaba solamente con ellos. Dice, habiendo salido de allí, es decir, después de haber sanado a un muchacho endemoniado, sale de aquel lugar, camina por Galilea con los suyos y no quería que nadie lo supiese. El Señor quería estar solo con los discípulos, porque les va a declarar una vez más lo que ha de acontecer.
enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ya habíamos visto la primera ocasión. En la primera ocasión el Señor habló de cuán necesaria era su muerte. Era necesario que Él muriera. Era necesario que se cumpliese la palabra del Señor, se cumpliesen las profecías. Eso es lo que demandaba la ley también. Pero aquí se subraya no la necesidad, sino la certeza de su muerte inminente. Aquí el Señor ya está dándoles certeza. Esto va a ocurrir. Aquello que era necesario ha de ocurrir. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y uno pensaría, los discípulos tienen que haberse puesto a pensar, ¿y qué es esto? Pero aquí dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tendrían miedo de preguntarle al Señor? Robertson dice que por el amargo recuerdo del epíteto Satanás que Pedro recibió cuando apartó al Señor para reconvenirle. Seguramente ellos no querían otra vez preguntarle y que le dijeran: apártate de mí, Satanás. Mejor nos quedamos callados. Pero no entendían. No entendían. Pero peor aún, muchas veces nosotros oímos la palabra del Señor y es bonito, ¿cierto? Es muy agradable juntarnos en una conferencia como esta. Pero ¿cuánto te llevas a tu casa? ¿Cuánto de lo que escuchas o de lo que escuchamos lo llevamos de regreso con nosotros? ¿Cuánto de lo que escuchamos lo masticamos después y seguimos pensando? ¿Cuánto? Porque miren, la primera vez el Señor anunció su muerte, ¿cierto? ¿Y cuál fue la reacción? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. La reacción no fue lo que el Señor esperaba. Ahora la reacción es otra. Leamos, por favor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Ellos no sabían qué decir. ¿Y por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nos puede pasar, ¿no? ¿Verdad? El Señor está hablando de su muerte inminente, está hablando de lo que Él va a hacer por salvar al pecador, por salvarlos a ellos. Y ellos, diríamos en buen chileno, los perlas, discutiendo quién de ellos va a ser mayor. ¿Quién va a ocupar un lugar de mayor preeminencia entre ellos? Y yo me imagino Pedro diciendo, obviamente que yo. A ver, ¿quién es el que lleva la voz aquí? Y Andrés tal vez diciendo, sí, pero ¿quién te llevó a ti al Señor?
Y así cada uno de ellos diciendo, yo merezco ser el mayor. Y no estaban oyendo al Señor. O sea, la reacción de ellos cuando el Señor les habló de que iba a morir, en cada ocasión no fue la más adecuada. La reacción de ellos no fue la que debían haber tenido, debían haber experimentado. Pero ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No te pasa lo mismo cuando escuchas un mensaje de la palabra del Señor? Y ha ocurrido muchas veces. Personas que dicen, ¡ay, qué lindo! ¿Y cómo va a ser lindo que le diga que estás perdido, que vas en camino a la condenación? Y dice, ¡ay, qué lindo el mensaje! No recibieron nada. Están pensando en otra cosa. Ellos estaban pensando en la grandeza, en su grandeza. Estaban soñando despiertos. En lugar de poner atención a las palabras del Señor, ellos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. ¿Quién va a ser el más importante? Y nos puede pasar. Entonces, cuando el Señor les preguntó, ¿qué discuten? Y eso cuando se lo dijo, cuando ya llegaron a casa. Cuando llegaron a la casa, tal vez la casa de Pedro, allí en Capernaum, cuando llegaron a la casa, después que el Señor los había apartado, había caminado con ellos, seguramente el Señor iba delante de ellos. Y ellos se quedaron un poco atrás y empezaron a discutir. Y les pregunta, ¿qué discutían en el camino? Y eso fue como una espada, ¿cierto?, en la conciencia de ellos. ¿Qué estaban discutiendo? ¿De qué hablas tú? Cuando te juntas con otros, ¿de qué hablas? ¿De qué hablamos? ¿Qué discutíais entre vosotros mientras caminabais? Yo me imagino ahí el nudo en la garganta de cada uno de ellos. Porque el Señor sabía lo que ellos estaban discutiendo. Y estaban discutiendo quién era más importante. ¿Quién de ellos sería el mayor? El más importante. Y escuchábamos a nuestro hermano, cuando el Señor da testimonio de Juan el Bautista, que dice, entre los nacidos de mujer ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero, ¿qué más sigue? Pero en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Aquel que es menor. Y aquí el Señor va a poner el ejemplo. Va a poner el ejemplo y dice, entonces, cuando ellos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último, el postero de todos y el servidor de todos. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, el Señor no les llamó la atención. A ver, ¿cómo? Aquí, por favor, nadie que busque el primer lugar. No les dijo eso. Si quieren ser el primero, está bien, pero no a la manera de los hombres. No en la concepción que ustedes tienen de ser el primero. No es de esa manera. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. Y será también el servidor de todos.
Y esta lección tiene que ser para ellos inolvidable. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor esto lo demostró, lo ejemplificó en su propia vida. El mayor de todos, el mayor de todos, el más grande de todos, que dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que merecía ser servido. Él era el mayor de todos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande de todos se hizo siervo de todos. El más grande de todos ocupó el lugar del siervo. Lo vemos ahí en Juan capítulo 13. ¿Cierto? Llegan a un lugar, leámoslo mejor. Juan capítulo 13. Y esto me acuerda de las palabras de don David en alguna otra conferencia. Que a veces es bueno leer para que así despierten. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el extremo. Los amó hasta lo sumo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, eres el mayor de todos. El Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, otra vez Simón Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. Era el maestro y el señor. En eso los discípulos tenían toda la razón. Pues si yo, el Señor, el más grande de todos, aquel que merece toda gloria, honra y reconocimiento, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El más grande de todos está poniéndose al servicio de los suyos. El más grande de todos, sirviendo como el esclavo. La labor esa de lavar los pies en aquel tiempo, ¿cierto?, donde las calles eran polvorientas y cuando alguien tenía un invitado, ¿quién debía salir? Un esclavo, un siervo, salía para lavar los pies del invitado. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, cuando el Señor fue invitado a casa de Simón. Debió haber sido así.
Un siervo debía hacerlo. Incluso en la ley romana prohibía que un romano hiciera aquello. Tenía que ser un esclavo. Un esclavo lavaba los pies del ilustre invitado. Aquí llegaron todos. Y el más ilustre de todos comienza a lavar los pies de los discípulos. Él se hizo siervo de todos. Por eso dice Pablo en la carta a los Filipenses que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de esclavo, y estando en la condición, en esa condición, ¿cierto? Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor, aquello que enseñó, primero lo demostró con su vida. Él hizo, dice la palabra de Dios, que Él hizo y luego enseñó. Muchas veces nosotros enseñamos sin hacerlo, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, como el padre Gatica. Predica, pero no practica. El Señor aquí está enseñando a los suyos. Esta lección debían ellos aprenderla. Nuestro Salvador, su Señor, su Maestro, les estaba diciendo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está enseñando aquí que los discípulos deben olvidarse de rangos, de preeminencias o prominencias, y deben ocupar el lugar de un niño. ¿Se acuerdan cuando el Señor oraba ahí en Mateo capítulo 11? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Los niños no cuestionan. Y en aquel tiempo los niños eran muy distintos de los niños de ahora, ¿cierto? Ahora en muchas mesas, ¿cierto? Están los padres hablando y los niños quieren meter la cuchara, como decimos. En aquel tiempo no era así. Los niños incluso eran ignorados. Pero el Señor tiene una actitud distinta con ellos. Y que es lindo como Él toma a este niño. Dice, y tomó a un niño. Y el niño va con la confianza de que era el Señor. Aquel que dijo: dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor los trató con ternura. Y aquí hay un niño en su presencia. Hay un niño que va a dar una lección. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué está pidiendo el Señor de los suyos? Que tengan una actitud como la actitud de un niño. Una actitud dispuesto a obedecer, dispuesto a aprender. No es uno que cuestiona. Como le dije, ustedes saben, yo soy profesor, la mayoría soy profesor, y los niños no cuestionan lo que uno les enseña. ¿Ya?
A mí muchas veces me ocurrió, venían papás y decían, yo no sé cómo enseñarle a mi hijo, porque le voy a enseñar una palabra y dice, el teacher no dice así. Así se dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los niños absorben, ¿cierto? No cuestionan. Están dispuestos a aprender. Y esa es la actitud que debe tener el siervo. Esa es la actitud que debe tener el discípulo del Señor. Uno que está dispuesto a aprender. Uno que va detrás del Señor. ¿Será que dice? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. Uno que está dispuesto, uno que está atento a la voz del Señor, a la voz del Maestro. ¿Estamos nosotros atentos y queremos servir al Señor? Porque a veces es fácil decirlo. Si estas cosas que nosotros estamos diciendo son fáciles decirlas, ¿cierto? Pero otra cosa es en la práctica. Cuando nosotros venimos a una conferencia, es súper agradable, es lindo. Pero eso que aprendes acá, hay que llevarlo luego a la práctica en tu propia asamblea. Si alguno quiere ser grande, el Señor no dice, no, eso no está bien. No estés anhelando ser grande. Porque uno puede decir, no, yo me conformo con ser yo no me conformo, no, déjenme así a mí así nomás. No, el Señor no quiere que tú seas mediocre. El Señor quiere que tú anheles la grandeza, pero la verdadera grandeza, no como el mundo la da. La verdadera grandeza es esta, ser como un niño. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño es aquel que se ha humillado como se humilló el Señor. Aquel que está dispuesto al sacrificio. Porque cuando leíamos temprano, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como leíamos, tome su cruz cada día, como lo dice Lucas. Porque tomar la cruz significa aceptar el dolor, aceptar la vergüenza, muchas veces la persecución por causa de Cristo y de su palabra. ¿Pero estamos dispuestos ahí? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Estoy dispuesto yo a sufrir por causa del Señor? ¿Estoy dispuesto a oír? El Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O como dice la carta a los Hebreos varias veces, recordando el Antiguo Testamento, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Parecía que los discípulos no escuchaban al Señor. La primera vez, como dije, la reacción, Señor, en ningún modo esto te acontezca. Esta segunda vez, ellos, en lugar de escuchar al Señor, están discutiendo respecto de la grandeza. ¿Y nosotros? Tenemos que aprender de aquel que se hizo siervo de todos. El más grande se hizo siervo de todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si alguno quiere ser el primero, está bien. Está bien que quiera ser el primero. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo número 3. Dice,
Leamos desde el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Ay, quiero alcanzar aquello. Él quiere ser grande. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que el Señor lo enseña, siendo siervo de todos, sirviendo a los demás. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso el Señor le pone el ejemplo de un niño. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. Será el último. Pero no en el... No, a mí déjenme para el final. O sea, no en el sentido como el último, como aquel que se esconde y no hace nada. No en ese sentido como el mundo lo ve, sino el último de todos, como aquel que está detrás, pero atento para ver lo que hay que hacer. ¿Cierto? Como los garzones en una cena, ¿cierto? ¿Dónde están los garzones? Están atrás, pero están atentos. Si alguna persona necesita algo, allí van. ¿Necesita agua? ¿Le falta algo? Esa es la actitud que hemos de tener para servir al Señor. Si alguno quiere ser mayor, será siervo de todos, no solamente de los que me caen bien, no solamente de aquellos que me van a recompensar, sino de aquellos que realmente lo necesitan. Porque nosotros éramos necesitados y somos necesitados y el Señor vio nuestra condición miserable. El Señor nos mostró su gracia. ¿Y qué es la gracia del Señor? La gracia del Señor es también que el Señor se preocupa del necesitado. Leía hace poquito y nuestro hermano citó allí en el Evangelio de Lucas, como el Señor atendió a la necesidad de una viuda que iba a enterrar a su hijo único, la viuda de Naín, ¿cierto? Y dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando el Señor vio a aquella mujer, se compadeció de ella. Porque no debe haber nada más terrible en este mundo que una madre o un padre tenga que enterrar a su hijo. Hace muy poquito conocí en los Estados Unidos a un hermano que perdió a su hija única de 20 años. Y él me decía, hermano, no hay día de mi vida que no recuerde a mi hija.
no hay día que no recuerde a mi hija. Pero el Señor mostró allí su compasión, su gracia, porque gracia también es inclinarse bondadosamente hacia alguien que inspira compasión. Y nosotros estábamos en esa misma condición. El Señor se inclinó bondadosamente hacia nosotros. Por eso escribe David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a mí. Eso es gracia. Se inclinó a mí y oyó. Y oyó mi clamor. Como lo relata el Señor en la parábola del samaritano. Nosotros éramos como aquel hombre tirado, despojados por el pecado. Nada pudo hacer el sacerdote que pasó de largo. Nada podía hacer tampoco el levita y tampoco querían. Pero ¿qué dice? Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él. Se inclinó a él, podemos decir. Oyó el clamor que había en ese corazón. Oyó el clamor que salía de sus labios. Curó sus heridas. Y no solamente curó sus heridas, sino lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, a la posada, y cuida de él. Cuidó de él hasta que ya se hubo recuperado. Y no lo dejó solo, lo dejó al cuidado del mesonero. Y antes de partir le dice al mesonero, cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mayor de todos hizo aquello. Se hizo siervo. ¿Por qué? Por amor. Se hizo siervo para rescatar a viles pecadores como tú y yo. Se hizo siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Se hizo siervo de todos. Pero ¿cómo oímos? El Señor les relata una vez más que iba a morir, pero que habría de entregar su vida y habría de resucitar. Y ellos hablando de quién sería el mayor. ¿Cómo escuchamos nosotros? ¿Cómo oímos? El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su palabra.